Vamos entonces a ir disponiendo nuestra intención, nuestra atención para realizar esta irradiación. Vamos todos juntos a ir cerrando nuestros ojos y vamos a pedir a Dios, a los seres de luz, a los maestros, a los guías o a los ángeles para que nos apoyen en esta reunión, para que ellos también nos irradien y podamos nosotros recibir sus bendiciones. Vamos a ir soltando todo nuestro cuerpo. Vamos a imaginar que con nuestras manos masajeamos los pies, masajeamos los tobillos, las pantorrillas, las rodillas. Vamos a ir ascendiendo por nuestro cuerpo, masajeándolo, soltándolo, liberándolo de cualquier tensión. Masajeamos nuestros muslos. Vamos a imaginar que con nuestras manos vamos a ir masajeando estas partes de nuestro cuerpo. Vamos a soltar las caderas, los órganos internos se sueltan, se relajan y van recuperando su funcionamiento normal. Vamos a imaginar que con nuestras manos masajeamos nuestro pecho, nuestra espalda, masajeamos los hombros, dejamos que nuestros brazos caigan por su propio peso, soltando y relajando también nuestro cuello, nuestra nuca. Soltamos nuestro rostro. Cada vez más vamos a ir ingresando en un estado básico de relajación. Soltamos también nuestros ojos, nuestros oídos. Una leve sonrisa cruza nuestros labios. Y masajeamos nuestros hemisferios cerebrales y toda nuestra cabeza entra en un estado de relajación, de paz. Y así todo nuestro cuerpo. Si alguna parte en nuestro cuerpo estuviera tensa, simplemente le decimos que se suelte, que se relaje. Y vamos a visualizar todos juntos cómo desde lo más profundo del universo va a fluir una luz de color violeta. La energía de la transmutación, la energía de la magia, la energía de la misericordia divina, del perdón, como fluye desde lo más profundo del universo hacia cada uno de nosotros, y lo vamos a visualizar como va ingresando por nuestra coronilla y va a ir descendiendo por todo nuestro cuerpo, envolviéndolo totalmente, de la cabeza hasta los pies. Vamos a visualizar, vamos a crear con nuestra mente esta energía que la visualizamos que desciende desde lo alto, desde lo profundo del cosmos, trayendo consigo las energías poderosas de este nuevo tiempo y envuelven todos nuestros vehículos sutiles, elevando nuestras frecuencias vibratorias. De solo visualizar el color de esta luz, sentimos cómo nuestro cuerpo entra en un estado especial que nos motiva a interiorizar, que nos motiva a conectarnos con la paz, con la armonía. Visualizamos cómo la energía violeta va elevando las vibraciones de nuestro cuerpo físico,
Visualizamos cómo esta energía impregna todos nuestros sistemas, nuestros órganos, nuestras células. Nuestro propio ADN se llena de luz violeta. Nuestras moléculas, nuestros átomos, los espacios entre los átomos se llenan de energía violeta y sentimos cómo nuestras vibraciones van en aumento, limpiando la luz violeta, cualquier energía que pueda estar allí, que nos pueda detener en nuestro proceso de evolución, liberándola de nosotros. Energías que no solamente pueden ser de esta vida, sino también de vidas anteriores. La luz violeta eleva sus vibraciones. Y así como la llama de una vela va derritiendo la cera, igualmente estas energías de baja vibración que puedan estar allí se derriten y se transmutan hacia la luz. Sentimos como la energía violeta nos libera de todo ello y nosotros nos vamos sintiendo cada vez más en paz, en armonía. La luz violeta sigue expandiéndose a nuestro alrededor, limpiando nuestras energías en el cuerpo etérico, en el cuerpo emocional también. Nuestras emociones van elevando sus vibraciones y nos vamos conectando con energías cada vez de mayor frecuencia. Igualmente nuestro cuerpo mental, nuestros pensamientos se tornan armoniosos, en paz, en equilibrio. Y así todos nuestros vehículos, toda nuestra aura se encuentra envuelta en luz violeta. La energía que nos conecta con el amor misericordioso, que nos conecta con el perdón también. Y sentimos cómo nos vamos limpiando, armonizando, conectando cada vez más con lo profundo, con lo armonioso, con la paz, con el amor, con la luz. Y para potencializar esta energetización de la luz violeta, vamos todos juntos a vocalizar el mantra Om 3 veces. Y al vocalizar vamos a sentir cómo el mantra va a ir creando una resonancia en nosotros mismos. Para elevar más nuestras vibraciones. Inhalamos para vocalizar. Nuevamente inhalamos. Y por última vez, inhalamos.
Y así, envueltos y energetizados, vamos a visualizar delante de nosotros a nuestro planeta. Y lo vamos a visualizar como una pequeña esfera azul. Y vamos a extender nuestras manos con las palmas dirigidas hacia él. Y le vamos a enviar toda esta energía violeta con la cual nos hemos impregnado. Visualizamos cómo se va envolviendo todo nuestro mundo en esta luz violeta. Y nosotros vamos transmitiéndole todo ese amor, toda esa paz, toda esa luz hacia nuestro mundo. Y vamos a visualizar cómo se van impregnando de violeta nuestros mares, nuestros continentes, todo el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y así también el reino elemental. Y todos los reinos de la naturaleza se llenan de luz violeta. Vamos a visualizar nuestras ciudades, nuestros países, nuestros continentes con luz violeta. Y al visualizarlo vamos a saber que van elevando sus frecuencias vibratorias para que nuestro planeta en su proceso de ascensión dimensional lo haga de forma armoniosa y equilibrada. Vamos a visualizar a nuestro país, al Perú, envuelto en energía violeta para que eleve sus vibraciones y haya paz, haya armonía, haya equilibrio, y para que las fuerzas de la luz estén siempre acompañando a toda la humanidad, no solo en cada uno de nuestros países, sino en todo el planeta. Y así visualizando nuestro mundo, vamos a conectarnos con las energías, con los principios de la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los seres humanos, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los seres humanos, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las voluntades de los seres humanos, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra. Y que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias. Y vamos a dejar a nuestro planeta envuelto en esta energía de transmutación para que todos los seres que lo habitan se llenen de estas energías de amor, de perdón, de misericordia divinas. Y vamos a dejar de visualizar y vamos a visualizarnos todos juntos envueltos en una energía procedente de los maestros, de los guías. Visualizamos que todos estamos formando una gran circunferencia humana y al centro se va formando una esfera verde de sanación
Vamos a visualizarla y vamos a pedir a Dios que nos permita ser canales de su energía, así como a los guías y maestros para que irradien también esta esfera verde de sanación. Y vamos a visualizar dentro de ella al hermano, que así no lo conozcamos, de solo escuchar su nombre vamos a saber que esta luz verde va a impregnar sus cuerpos para que logre sanación, equilibrio, armonía. Igualmente vamos a visualizar a la hermana dentro de esta esfera de sanación. Y vamos a visualizar también a cualquier otro hermano que nosotros sepamos que requiere de esta energía para restablecer sus vehículos, tanto físico, mentales como espirituales. Y aún nosotros mismos podemos ingresar en esta esfera. Y vamos a dejar de visualizar sabiendo que así es, que así será y que hecho está. Y vamos a bajar nuestros brazos y los vamos a poner a la altura de nuestro corazón. Y vamos a dar gracias a Dios, igualmente a los seres de luz, a los maestros, a los guías o a los ángeles, por apoyarnos en esta reunión, en esta irradiación, en esta sanación. Y vamos a ir regresando a nuestro estado inicial. Y a la cuenta de 3 podremos abrir nuestros ojos y sentirnos en paz, en armonía. 1, movemos los pies. 2, movemos las manos. Movemos nuestro cuerpo. Y 3, podemos seguir abriendo nuestros ojos. Gracias, Gino. Gracias Liliana. Gracias, Gino. Gracias. Gracias. Gino. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias a ustedes. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias, hermano Gino. Isabel, creo que estabas hablando y no se te escucha. Está sin audio. Ya, ahora sí. Buenas noches, muchas gracias. Ya, y ahora sí. Gracias a ti. Bueno, ¿algún comentario antes de empezar con el tema? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Si no, ya empezaríamos. Bueno, muchos de ustedes creo que ya conocen a nuestro hermano Hernán Villacris, y para los que no lo conocen, bueno, Hernán tiene estudios de economista, o sea, como profesión él es economista y tiene amplia experiencia en temas de índole espiritual
Él ha hecho estudios inclusive también de la pedagogía Waldorf en Brasil. Dentro de su currículum, él tiene una gran trayectoria como líder y orientador espiritual desde hace más de 30 años, ¿no? Y también, pues, para los que no lo conocen, él ha participado también en los grupos Rama desde el año 78. Así que, producto de toda esa experiencia, él se ha dedicado a difundir también la misión y también ha hecho viajes dando conferencias en el Perú y en el extranjero, ¿no? Entonces a él lo hemos invitado y ha aceptado gustoso esta invitación para compartir con nosotros este tema sobre la culpa, que es un tema creo que muy importante, sobre todo centrarnos en cómo liberarnos de esas culpas que a veces este, nos bloquean a nosotros, ¿no? Así que voy a dejar con la palabra a Hernán. Hernán, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y pues, adelante, Hernán. Buenas noches con todos, mucha alegría, muchas gracias Gino por la invitación. Estar nuevamente con ustedes me da mucha emoción. Estaba viendo ahí a Lili Virne, ¿no? Qué gusto de saber que está. Recuerdo bastante en la comunidad del Lince, nos visitaba junto con otros amigos. Realmente muy grato este reencuentro, una gran alegría para poder compartir con ustedes la experiencia que uno va acumulando a lo largo de la vida. Como dice Gino, me he dedicado a investigar bastante muchas cosas. Ya voy por mi segundo libro, que el primero ya lo publiqué, no voy a publicar el segundo y el tercero que también está en camino. Tratando de dejar siempre un legado, tratando de aportar algo a la humanidad, ¿no? Para poder darle sentido a nuestra vida. Bueno, para el tema de hoy, quería ante todo saber, Gino, qué tiempo disponemos más o menos o cómo estaba programado. Hora y media, más o menos. Ya, podemos hacerlo interactivo, quizás pueden intervenir con preguntas o alguna intervención de una opinión también, ¿no? Con Claro. mucho gusto, no hay problema, ¿sí? Ajá. Y también vamos a compartir pantalla para ver unos diapositivas que he preparado para poder ilustrar la charla, la conversación que vamos a tener. Miren, en primer lugar, felicitar al grupo, ¿no? Ese tipo de mentalizaciones que se acaba de hacer son muy importantes para quienes conocemos cómo son las fuerzas espirituales, pues este tipo de práctica tiene un poder tremendo, ¿no? Purificador, armonizador, concreto, ¿no? Aunque parezca una cosa subjetiva para muchos, en realidad lo que vemos es concreción de lo que es invisible. Y la paz también se inicia primero en el pensamiento, primero en el espíritu, y luego aparece en las formas. Entonces, sigamos con ese tipo de prácticas. Adelante, felicito al grupo por esa iniciativa. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante, por así decir, poco conocido hasta cierto punto. Sin embargo, su importancia, su trascendencia es enorme, ¿no? A lo largo de los años he podido comprobar que realmente esto tiene una trascendencia única en la vida de las personas. Yo estoy escribiendo un libro sobre el karma, ¿no? He investigado durante 30 años sobre el karma. Y en este libro explico más o menos cómo el karma actúa en la vida de las personas y cómo podemos comprobar sus efectos, ¿no? Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con esto, desde un punto de vista psicológico también lo vamos a ver, y vamos a ilustrar con investigaciones hechas por personas eminentes y también universidades que están
investigando este tipo de comportamiento humano inconsciente, ¿no? La culpa es algo que está en el subconsciente de las personas y actúa de una forma oculta a nuestro consciente, de tal manera que no nos damos cuenta y sentimos sus efectos como algo que parece el destino, ¿no? Vamos a explicar un poquito esto. No sé, no podemos empezar a compartir la pantalla. Sí, ya puedes. Sí, ¿no? Aquí vamos a ver. Vamos a ver. No sé si se está viendo ahora. Sí. Sí, sí se ve. Ya, ok. Bueno, este es el título que se le ha puesto. La culpa como causa de infelicidades y cómo liberarse de sus efectos, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo y una introducción sobre esto, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a hablar un poco de este señor, Carl Menninger, considerado padre de la psiquiatría norteamericana. Este señor tiene varios libros. Uno de ellos, este de acá, que ha sido traducido a varios idiomas, El hombre contra sí mismo. Este señor ha hecho muchas investigaciones, ¿no? Es considerado el padre de la psiquiatría norteamericana. Él explica en este libro, ¿no? De cómo el subconsciente humano urde autocastigos, llevando a la humanidad a desdichas más diversas. Se llega a afirmar que hasta las guerras son fruto de un instinto destructivo que le impele a destruirse. En esto, una cosa que este señor en su época pues causó bastante conmoción, ¿no? Y más adelante afirma que hasta las enfermedades crónicas son formas de autodestrucción humana, porque estudió cómo el subconsciente procesa este tipo de formación. Entonces, este señor investiga, ¿no? Y habla del subconsciente, ¿no? Dice que en el subconsciente de la humanidad, así como hay subconsciente personal, hay un subconsciente colectivo, ¿no? Está grabada la idea de que cada pecado debe ser expiado. O sea, esto viene de las tradiciones religiosas, de las enseñanzas teológicas, de muchas religiones, ¿no? En el brahmanismo, por ejemplo, se practica el ascetismo, el martirio. En casi todas las religiones hay una serie de prácticas ascéticas, ¿no? Justamente porque hay una idea de que hay un pecado que hay que liberar, culpas. El subconsciente es el reservorio de creencias, conceptos, memorias y experiencias almacenadas desde muy antes. Incluso genéticamente se transmite. Es el responsable de las funciones fisiológicas que trabajan aún cuando estamos durmiendo. O sea, estamos durmiendo y el subconsciente está procesando la digestión, el cambio celular, todo está dirigiendo como una computadora, ¿no? Entonces, trabaja día y noche el subconsciente y representa aproximadamente el 95% de la mente total, porque el consciente es equivale a un 5%. Entonces, es la mayor parte de la mente y está escondida, está detrás, en lo invisible, ¿no? Entonces, aquí se encuentra la clave del destino de las personas, del destino de las naciones y el karma está grabado en el subconsciente, ¿no? Vamos a ver el caso de este que habla Carmen. El caso de una joven que cometió aborto y sufría de constantes infelicidades. El aborto a primera vista puede ser algo que se practica con remordimiento, pero que creemos que olvidándolo no nos molestará más, ¿no? Un joven, una joven que practica. El consciente lo olvida, pero el subconsciente trabaja silenciosamente buscando expiar esa culpa. O sea, el subconsciente tiene otro razonamiento, ¿no? Para el subconsciente dice, esto
que acabas de hacer es un crimen. Esto lo tienes que pagar. El consciente dice, bueno, ya pasó, ese es un problema, no quise tener complicaciones, se justifica, ¿no? Y dice, bueno, ya poco a poco, no, ya pasó. Pero el subconsciente no. Pero como es inconsciente, el consciente no lo percibe. Esta joven sentía que la mala suerte, ¿no? Se había ensañado con ella, pues decía que su vida era una sucesión de hechos lamentables, como no llevarse bien con los enamorados, que sentía depresión inexplicable. Al ser orientada se descubrió que ella abrigaba una culpa oculta en el subconsciente por el aborto practicado. Cuando se hizo el psicoanálisis se descubrió eso. Y era esa culpa que le producía el autocastigo, ¿no? Imagínense, miren cómo actúa el subconsciente y cómo los que investigan esto, porque esta joven superó ese problema cuando a través del psicoanálisis es una catarsis, se extrajo la culpa, ¿no? Este es un caso como un ejemplo, por decir así. Veamos algo un poco más. Y esto es muy interesante. Miren. Esta universidad, la de Chicago, hizo la siguiente investigación en diversas clínicas y hospitales de los Estados Unidos. Y esta noticia dio la vuelta al mundo. Según la noticia, a los enfermos de diversas clínicas de Estados Unidos, de una muestra de 400 enfermos, se les hizo 2 preguntas. Una era si se sentían abandonadas por Dios y la otra, si creían que su mal era un castigo divino. Miren, había 2 grupos, ¿no? Un grupo que sí creía que estaban pagando la culpa, que se estaban siendo castigados. Pero había un grupo de personas que no tenía esa creencia. Pensaban que, bueno, yo me enfermé porque me descuidé, no llevé una vida adecuada, etc. Al cabo de 2 años, se verificó que del grupo de pacientes que creían que su mal era porque Dios los abandonó o porque estaban sufriendo castigo divino, habían muerto muchas más personas que del grupo que no tenían estas creencias. Y el equipo, ¿no?, del investigador, ¿no?, a cargo de Kenneth Parman, concluyó que los miedos religiosos acortan la vida. Un estudio, ¿no?, una muestra y una conclusión. En otras palabras, los miedos cargan culpa. Y ese grupo de personas murieron más, o sea, se acortaron la vida, se suicidaron lentamente. Entonces vemos cómo opera el subconsciente, cómo actúan esas creencias que están en la sociedad, ¿no?, en forma de conceptos, ideas, ¿no? Y esto es una investigación reciente. Kalmeninger afirma que las religiones empujan al abismo de la infelicidad a la humanidad, enseñando que Dios los castiga porque son pecadores. Miren, este señor es un investigador, ¿no? Pero llega a esa conclusión por el estudio que hace. Que las religiones enseñan culpa, expulsión del paraíso, el diluvio, que Dios manda a los pecadores al infierno, una serie de creencias colectivas que se graban en el subconsciente, ¿no?, colectivo. Carl sostiene que el impulso autodestructivo genera suicidios lentos, creando enfermedades crónicas y suicidios masivos a través de las guerras. Esto es muy poco conocido, pero ya investigaciones recientes están comprobando científicamente que esto es así. En la obra La verdad de la vida, que es un libro muy interesante, se enseña que en el interior del ser humano existe una naturaleza divina
con la cual el subconsciente mide la rectitud de los actos y juzga si debe ser castigado o no. O sea, el subconsciente tiene el supraconsciente detrás, ¿no? Que es la perfección y la armonía interior, el Cristo interior, por así decirlo. Y el subconsciente, basado en sus conceptos, sus ideas, todo eso, mide la perfección de adentro y dice, no, estas actitudes que está cometiéndose no sintonizan con estas perfecciones de adentro. Por lo tanto, esto tiene que ser corregido. Y utiliza el castigo, el autocastigo como medio de expiación. Por eso dice que el subconsciente elabora los más variados castigos, ¿no? Diferentes formas de sufrir. Por eso que este mundo se ha convertido, ¿no?, en un mundo de mucho sufrimiento, ¿no? La humanidad busca la paz y encuentra la guerra, busca la salud y encuentra, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, se multiplican. La ciencia avanza, pero las enfermedades aparecen multiplicadas. No podemos decir que las enfermedades están desapareciendo. Al contrario, que se están multiplicando, ¿no? Bien, entonces, con este preámbulo, lo que estamos viendo es que ya hay estudios que comprueban fehacientemente esta realidad y que la humanidad incluso ocasiona guerras para castigarse de forma masiva. Por eso viene, ¿no? ¿Por qué muchas personas son infelices a pesar de buscar la felicidad? Muchos dicen, no, bueno, yo tengo éxito en los negocios, pero mi vida familiar es un desastre. Tengo éxito en muchos otros aspectos, pero yo no tengo buena salud. Tengo una serie de infortunios o problemas con mis hijos, etc. Muchas personas tratan de ser felices, pero sienten que algo se los impide. Tratan de alcanzar el éxito y fracasan. Buscan la salud y no sanan. En el libro La humanidad exenta de pecado, que también es un libro interesante, encontramos la clave para la solución de estas angustias, ¿no? Y de forma concreta muestra un camino de cómo se puede liberar la persona de este impulso autodestructivo que nos hace cometer una serie de actos que nos hacen sufrir. En este libro, en el capítulo 1, aborda esto. Este no es de Karl Menninger, ¿no? Pero sí trata sobre él, ¿no? Dice el deseo de autodestrucción. En ese deseo de destrucción está la clave de todo. ¿Por qué la humanidad enfrenta guerras a pesar de desear la paz? Pocos son los que conocen la verdadera causa de esto. Y es imperativo que se conozca, ¿no? El doctor Karl Menninger escribió su obra El hombre contra sí mismo, un libro interesante de psicoanálisis que califica el contradictorio deseo de autodestrucción como instinto de suicidio. El libro explica cómo las enfermedades se curan cuando se corrige el instinto de suicidio lento. O sea, el doctor Karl Menninger ha tenido una serie de resultados positivos con muchos pacientes cuando les quitó ese deseo inconsciente. Que incluso en ateos que no creen en Dios, estaba grabado. Cuando hizo sesiones de hipnosis, descubrió que los ateos tenían los mismos temores. Porque una cosa es el consciente y otra el subconsciente, ¿no? No coinciden muchas veces en los criterios ambas mentes, a pesar de formar un todo. Bien, entonces, esto nos da una idea, pues, de lo importante que es todo esto. En el íntimo de los seres humanos está grabado la idea de pecado. Eso es lo que dice.
el deseo inconsciente o no de redimir los pecados lleva a las personas a torturar sus propios cuerpos. Es el subconsciente, hace eso. Al paso que los ascetas torturan su cuerpo por fuera, las personas comunes lo hacen por dentro. Es decir, conscientemente sufren, gimen y se quejan, pero subconscientemente ellos sienten placer en estar enfermas. ¿No? Es como que el subconsciente estuviera satisfecho, ¿no? Estás purgando tus pecados. Incluso acorta la vida, ¿no? Como vieron en la universidad que comprobó cómo se acortaba la vida. ¿Ya? Por eso que Jesús libertaba a las personas de la enfermedad diciéndoles, tus pecados te fueron perdonados. Es decir, no tengas culpa. Cristo vino a demostrar justamente la idea de libertación de la culpa. Tus pecados te fueron perdonados. En ese momento era pues una blasfemia decir eso, ¿no? Los fariseos se sentían alborotados, que cómo este hombre puede perdonar los pecados. Pero era justamente eso. Y la razón por la que Cristo viene al mundo, que también muy pocas personas lo han entendido, es libertad de esa culpa, ¿no? Sabes, yo voy a tomar todas las culpas que tú tienes y las voy a pagar en la cruz para que tú te sientas libre de pecado. Porque el pecado, la idea que tienes pecado, te destruye, te aniquila. Por eso el apóstol Pablo decía, el salario del pecado es la muerte. Es decir, tener la conciencia de pecado produce autodestrucción. Y las enfermedades se sanan cuando la persona se siente perdonada. Muy del fondo del corazón, del subconsciente. Bien, hasta acá no sé si se me está entendiendo, me estoy dejando entender, alguna inquietud, ¿no? De parte de alguien. Pues no, para proseguir, a ver, mucho gusto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende perfecto, Hernán. Más bien, si alguien tiene alguna pregunta. Si no, Bien, si no hay, entonces, si continuamos. está claro todo, vamos a continuar. Claro, Espero que esté interés para ustedes. Bien, sí, sí. entonces, continuamos. Si no existe castigo divino, o sea, si Cristo viene y dice, tus pecados son perdonados, o sea, nadie te está castigando. Porque, ojo, miren, cuando a Jesús le traen a una mujer adúltera, que iba a ser apedreada, ¿no? Le dicen, Moisés nos ordena que a la adúltera la vamos a apedrear. ¿Tú qué dices? Le dicen, ¿no? Y Jesucristo en ese momento se queda callado, según la Biblia rasga el suelo, como que dibuja algo, piensa, y luego se levanta y les dice, aquel que se sienta libre de culpa, que lance la primera piedra. Y como todos se sentían culpables, no lo hicieron. Y después se dirige a la mujer y le dice, mujer, ¿alguien te juzga? No, yo tampoco. Las palabras liberadoras de Cristo, ¿no? O sea, liberar de la culpa, yo tampoco. Entonces, vemos que esto es una fuerza que está presente en la vida humana, en todos los aspectos. Ese castigo es obra de la propia mente de la persona y de los seres del mundo espiritual que tienen una estrecha relación con la mente de la persona. ¿Por qué hablamos del mundo espiritual? No. Este es otro tema que, si hay una oportunidad, podemos tratarlo. Yo siempre doy charlas gratuitas los viernes a un grupo de personas, ¿no? En Google Meet. Y difundo este tipo de cosas
Y me alegra mucho saber que muchas personas me escriben o me avisan que se han sanado, que se han libertado muchos problemas. O sea, es una cosa maravillosa para mí saber que esto los está ayudando de verdad, ¿no? Por eso que yo estoy siempre a la orden de las personas que desean cualquier orientación sobre esto, ¿no? Entonces, cuando el hombre tiene, dice, un pensamiento que no es natural y originalmente inexistente, o sea, que no coincide con su naturaleza original de hijo de Dios, dice, ¿no? O sea, en nuestro ser Cristo interno. Surge de él un proceso que hace que ese pensamiento que no es natural se deshaga por sí mismo, restaurando el estado natural. A ese proceso se le llama proceso de desintegración del pecado y toma la apariencia de un castigo de Dios, ¿no? O sea, el proceso en el que su consciente agarra y analiza, mide el comportamiento, ¿no? Tú has hecho aborto, pero aquí tu naturaleza divina, él jamás comentaría aborto, dice su consciente, ¿no? Pero tú has hecho aborto, has asesinado a un niño. Entonces esto en alguna forma lo vas a pagar. Esa es la forma. ¿Y cómo se desintegra? En forma, por ejemplo, de un accidente o de un problema en la salud, un fracaso en los negocios. Y vamos a analizar eso en lo siguiente. Miren, acá en este Lucas 13, 4, 5 de la Biblia, Jesús explica un poco esto, ¿no? Los apóstoles le preguntan, Señor, aquellos que les cayó la torre de Siloé, porque hay una, en la Biblia, ¿no?, una parte donde dice que la torre cayó sobre 18 personas y consideraron que ese era castigo de Dios porque eran pecadores, impíos. Y dice, y los mató, dice Jesús, ¿no? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les dice él. Los digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentirse significa liberarse de la culpa. Y Jesús les advierte, si no se arrepienten, si no sacan esa culpa, algo les va a ocurrir. Igualmente, así como a ellos les ha pasado eso, les va a ocurrir algo. Porque su consciente es así, ¿no? Entonces, cuando actuamos de forma incorrecta para el subconsciente, ¿no? Sucede lo siguiente. Cuando pensamos o actuamos de una forma que no corresponde a la rectitud del Cristo interior o Hijo de Dios, somos atraídos por la infelicidad como consecuencia de la acción natural de corregir lo que estaba equivocado y calmar lo que estaba agitado. Existen también los casos que, aunque la propia persona no busque sufrimientos y torturas, el espíritu protector que orienta a esa persona le exige la remisión de los pecados provocando una serie de sufrimientos. El espíritu protector es el ángel de la guarda, es el guía familiar que tenemos, que tiene, en la tierra ha tenido sus creencias, puede haber sido un fanático religioso, ¿no? En el mundo espiritual, él sigue con esas ideas y piensa que hay que castigar los pecados, ¿no? Entonces, cuando ve que su protegido comete una serie de errores, lo induce al castigo, el espíritu. De ahí que es muy importante iluminar a ese espíritu, ¿no? Yo estoy recomendando y siempre, ¿no?, ver las películas Divaldo. Divaldo todavía vive, es un señor de 96 años, ha escrito como 200 libros sobre la vida espiritual, el mundo espiritual. Él desde muy niño era vidente, miraba a los muertos, ¿no? Le visitó una vez la abuela y su mamá no le quería que él conversara con la abuela. Hasta que le describió cómo era la abuela, lo que creía, lo que le enseñaba a la mamá cuando era niña, y la mamá se convenció de que realmente su hijo hablaba con la abuela. Este señor, pues, es muy conocido en Brasil y en el mundo por su clarividencia, por poder ver y transmitir el mundo espiritual. Les recomiendo ver esa película y la voy a ver los enlaces más adelante. Igualmente ver la película Nuestro Hogar, que es una producción brasileña, y volver a ver El Sexto Sentido, ¿no?
Es una película antigua de Bruce Willis, para que recordemos y nos demos cuenta que las personas que fallecen no están descansando en paz, como a veces queremos, ¿no? O sea, eh, que en paz descanse. El cuerpo estará ahí tirado descansando, pero nosotros no somos el cuerpo, somos la mente, somos el alma, ¿no? Y el alma se lleva sus creencias, se lleva sus conceptos, sus sufrimientos y continúa sufriendo en el mundo espiritual, exactamente como lo hace acá, solo que allá se agudiza más debido a que en el mundo espiritual todo ocurre más rápido. Si tú piensas en algo tenebroso, apareces en un lugar tenebroso, si aparece en un lugar luminoso, apareces en un lugar luminoso. En el mundo espiritual todo toma forma inmediata, automático. Acá sí demora un poco por la vibración, ¿no? Entonces, los espíritus también que están orientándonos tienen sus creencias e influyen en nuestra forma de vivir. Bien, por ejemplo, tenemos una idea que surge de repente, ¿no? Antes de abrir un negocio, muchas personas, ¿no? Es necesario que escojan el ramo del comercio, el lugar donde van a conseguir la tienda, la decoración, ¿no? Y todo eso es decidido por las ideas que surgen de repente, ¿no? Se me ocurre esto, se me ocurre aquello, y de repente, ¿no? Si esa tienda está destinada al fracaso, alquilará inconscientemente un salón y un lugar sin movimiento, inconscientemente decorará el lugar de modo que no agradará a las personas, va a abrir un restaurante y la decoración es todo que no atrae personas, ¿no? Y contrae deudas y termina fracasando. Se autocastiga con sus propias ideas que le surgen de repente, ¿no? Veamos otro ejemplo. Una persona que busca empleo. En la hora de conseguir empleo hay casos de que la persona ve de repente en el periódico que estaba leyendo un anuncio, se necesita, ¿no? Se interesa, envía su currículum y es admitido, encuentra trabajo. Y hay casos que aún viendo el anuncio no se interesa, ¿no? Por algún motivo, no envía su currículum y termina perdiendo la oportunidad. Muchas personas dicen, ¿no? Ahí está, voy a ir mañana a este trabajo y dicen, no, mejor no voy porque de repente ahí me van a nuevamente entrevistar. Pero justamente ese era el empleo que sí le iban a aceptar. Pero el subconsciente urdina o urde de tal manera que eh, se castigue con empleo, ¿no? Miren, hasta en eso el subconsciente está trabajando para autocastigar a la persona. Entonces, el punto de partida está en la idea que surge de repente. ¿De dónde sale esa idea? Del subconsciente. Veamos otro ejemplo. Un hombre y una mujer se encuentran por casualidad y se sienten repentinamente atraídos. Amor a primera vista, decimos. Ese enamoramiento se puede volver la causa de la infelicidad por el resto de sus vidas, conduciéndolos a un desenlace trágico. Pero puede ser también que ese encuentro se vuelva el punto de partida para que los dos construyan una bella familia y vivan felices la vida entera. Y todo está en esa idea que surge de repente. ¿De quién nos apasionamos? ¿De alguien con quien vamos a hacer desastrosa nuestra vida? Y a veces decimos, hay que tener suerte, ¿no? Creemos que la suerte está guiando a las personas, ¿no? Que unos son felices, unos nacen con estrella, otros nacen estrellados, que el azar gobierna el mundo y hay la idea de que por casualidad suceden las cosas. Porque desconocemos que hay una... En primer lugar, ¿no? Ustedes han escuchado de el Kybalión, esa obra, y han escuchado sobre Hermes Trismegisto, 3 veces grande, ¿no? En esas frases que están registradas, él decía, el universo es mental. Aquel que conoce esta verdad tiene la llave del poder. Es decir,
lo que vemos como materia es cristalización de la mente. No es materia. Parece materia. Una casa antes de existir, existe primero en la mente como un plan, como una idea, ¿no? Que se idea y se plasma en un plano y después en una casa que se construye. El reloj o la computadora o el teléfono que usamos surgió en la mente del ingeniero, del diseñador. Todo surgió en la mente primero. Nada surge de por sí. Aparece porque simplemente no fue ideado. Todo se idea primero para que exista. Por eso, lo que vemos hecho físico es cristalización de las ideas. Entonces, por ese principio es natural pensar que todo lo que nos ocurre es cristalización de las ideas, que surgen de repente, en este caso del subconsciente. Ya. Bien. ¿De dónde surge repentinamente esa idea? Ya, esto vamos viendo, ¿no? Puede ser de dos maneras. En el primer caso surge como un sonido del altoparlante de nuestra mente cuando esta capta las vibraciones que vienen del espíritu protector o de un espíritu rencoroso. Por eso cuando vean esta película Divaldo, van a ver cómo hay espíritus rencorosos que están queriendo vengarse de nosotros. Y desconocer eso es simplemente perder el control del destino. Hay espíritus que nos odian de vidas pasadas y que están buscando destruirnos desde el mundo espiritual. De la misma forma que el radioreceptor emite sonidos cuando capta una transmisión radiofónica. Captamos eso. En el segundo caso surge como un sonido del disco interno de nuestro subconsciente, donde están grabados todos nuestros karmas benéficos, virtudes y maléficos pecados, es decir, creencias. Dios castiga, eh, eh, creencias como, por ejemplo, pues que existe la mala suerte, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en estos enlaces, pueden ustedes ver estas películas basados en personas que han investigado, estos son personas, ¿no? Esta otra película, Nuestro Hogar, está basada en las investigaciones de Chico Javier, ¿no? De personas que han tenido esa revelación y están explicando cómo es la vida en el mundo espiritual. Es muy importante saber y cómo influye en este mundo constantemente. Bien. Entonces, no sé si acá nuevamente pregunto, ¿no? ¿Hay claridad? ¿Está entendiéndose? ¿Hay algo más que agregar? No sé. Estamos todos atentos. ¿Sí? ¿Alguna Bien, pregunta? entonces, sobre todo, si se me estoy dejando de entender, me gustaría que me digan que sí, no hay problema. Claro. Ya, muy bien. Bien, entonces, vamos a ver un poquito más, ¿ya? A ver, acá. Las infelicidades que muchas veces nos alcanzan no son castigos de Dios, eso es muy importante saber. Es nuestro subconsciente que provoca la infeliz idea de entrar en un negocio destinado al fracaso, que nos enamoramos de una persona con quien tendremos una relación desastrosa o hacer que salgamos en el automóvil justamente en el horario en que se corre el riesgo de chocar con el tren. Obviamente, si atravesamos la vía del tren un segundo antes, un segundo después, el tren no va a colisionar. Es imposible que sepamos con precisión la hora de partir para que suframos un choque tan difícil, ¿no? Como sacarse la lotería. A pesar de tamaña dificultad, nuestro subconsciente actúa con impresionante precisión al hacer que decidamos partir a la hora necesaria para colisionar. Supongamos que una moto atropella a alguien. Ese encuentro parece casual, ¿no? Parece casual. Pero esta persona hace todo precisamente guiado por el subconsciente
se demora tantos minutos lavándose los dientes, bañándose, toma desayuno, o a veces se olvidó algo y regresa y nuevamente entra, ¿sabes? Se está haciendo todo para que la moto que ya está viniendo y el que está saliendo estén empezando a coincidir, ¿no? Y ocurre el accidente. Muchas personas por eso piensan, porque este es un mundo de casualidad, de mala suerte, ¿no? De infortunio casual. Pero no. Por eso Karl Menninger afirma que hasta las guerras son una forma de... Y tenemos, dice Karl Menninger, salvar a la humanidad de eso, porque la humanidad está caminando a la autodestrucción. La creación de bombas atómicas es la mayor forma de autodestruirse. Ya vemos cómo la humanidad, ¿no? Por problemas, no solo de Ucrania, ahora de Taiwán, las amenazas que se hacen a las potencias como nunca, más que en la época de la Guerra Fría, se están mostrando los dientes, amenazando con holocausto nuclear, ¿no? Y Kamenika dice, mientras siga el instinto autodestructivo, nada se puede hacer para evitar eso, porque la humanidad camina a eso, ¿no? Es muy importante conocer. Bien, entonces, acá, este choque ya lo hemos visto, ¿no? Es como sorprendente. Esto no es casual. Nadie colisiona, nadie sufre un infortunio si su propia mente no la coordina para que ocurra, ¿no? O sea, hay personas que se salvan de las Torres Gemelas, muchísima gente, ¿no? Su mamá le llamó porque se sentía mal y no entró a la torre. Otro le empezó a doler el estómago y regresó a su casa. Hay gente que va a tomar un avión y de pronto se le deja el avión y ese avión se cae. O sea, hay gente que no sintoniza y dicen, uy, me salvé, he vuelto a nacer. Pero hay gente que sí sintoniza, ¿no? Entonces, pocos son los que conocen esto. Así es muy cierto lo que dicen en estas obras, ¿no? Que son muy pocas personas que se han puesto a estudiar esto, que son la mayoría piensan pues que todo es casual, que ocurre de buena o mala suerte de acuerdo pues al azar, ¿no? No es así. Hay una causa profunda que cada quien está trabajando en su... Nuevamente, ¿no? Aquí está la clave. El subconsciente es la mayor cantidad. Supongamos que en la superficie el viento sople de izquierda a derecha, con fuerza. Pero en el mar, la corriente marina está en sentido contrario. ¿A dónde creen que va a avanzar el subconsciente? El témpano. Al lado de la corriente marina. Por eso que por más que el consciente desea la felicidad, el subconsciente lo está arrastrando en un sentido contrario. Porque pesa más, es más fuerte, ¿no? Tiene más masa, en este caso, el témpano. Bien, entonces, ahí salen los efectos, pero las causas están debajo, las creencias. Por esa gente de la Universidad de Chicago, ¿no? Dios castiga, que estoy sufriendo castigos divinos, que por acá, por eso que las religiones, en su gran mayoría, tienen gente enferma, sufridora, ¿no? Tengo amigos sacerdotes que han muerto de cáncer, han muerto, o sea, porque le dan mucha culpa, se creen pecadores, ¿no? Entonces, esas creencias, ¿no? Que están inconscientemente ahí. Por ejemplo, vamos a un templo y de pronto yo en un templo que visité, ahí decía, Cristo ten piedad. Entonces, aparentemente esa es una frase muy bonita y piadosa, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso? Cristo ten piedad. ¿Por qué Cristo tendría que tener piedad? Porque soy un reo, soy un delincuente, un sentenciado. ¿Por qué tendré que tener piedad Cristo? ¿Por qué tengo que pedirle a Cristo piedad? Si Cristo es mi amigo, Cristo es mi naturaleza verdadera,
es mi felicidad. Entonces, detrás de ese deseo, Cristo ten piedad, hay una sentencia, ¿no? Porque soy un reo, soy un pecador. Por eso, la razón por la que vino Jesucristo a la tierra, que para muchos esta es la verdadera razón. Muchos creen que vino a aplacar la ira de Dios. El verdadero, dice, la verdad fue para aplacar la idea de autocastigo grabada en el subconsciente del propio hombre y facilitarle la aceptación del amor y del perdón de Dios. Lo que debe ser abandonada no es la ira de Dios, sino la idea de autocastigo que existe en el subconsciente del hombre. Dios siempre perdona en todas las circunstancias, pero la idea de castigo arraigada en el subconsciente del ser humano no perdona los pecados sin expiación. Cuando nos viramos en dirección a la luz verdadera, Dios, la perfección, el amor, el perdón, ya no existe más el pecado porque el pecado no es existencia verdadera y pertenece a un mundo falso. El pecado solo existe para los que creen que es real el pecado. En su subconsciente están luchando contra el pecado y nunca salen del pecado, ¿no? Entonces, es una revolución que hay que tener el pensamiento de predicar el Dios del amor, el Dios del hijo pródigo. ¿Cuál es el Dios del hijo pródigo? Dice que el hijo pródigo abandonó la casa del padre, se alejó y arrepentido regresó. Y el padre que hizo no lo castigó, no le dijo, tú eres un ingrato y no mereces nada. Dice que agarró, le hizo un banquete, lo abrazó, le puso un anillo y se alegró, hizo una fiesta el padre. Ese es el padre de Jesús del Nuevo Testamento. En diferencia del padre castigador del Antiguo Testamento. Por eso Jesús vino a reformar eso, ¿no? A cambiar ese concepto del Dios iracundo, del Dios castigador. Entonces, lo que debe ser ablandado no es la ira de Dios, sino la idea de autocastigo. Dios siempre perdona. Entonces, es muy importante esta revolución en el concepto que tenemos de Dios, ¿no? Porque estas creencias religiosas están grabadas de generación entre generación, hasta en la abuelita que nos diga, Dios te castigó o Dios te va a castigar. Estamos con una idea grabada que se tiene que pagar las culpas por una interpretación literal del Génesis. Yo realizo estudios también gratuitos los domingos, donde hablamos sobre el Génesis y su verdadero significado, justamente cambiando ese concepto de interpretación al pie de la letra que tiene, ¿no? En realidad el Génesis tiene 2 capítulos, el primer capítulo y el segundo capítulo. Génesis en primer capítulo dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza y varón y mujer lo creó simultáneamente. En el segundo capítulo dice que Dios, el Señor Dios, ya no es Dios creador, sino el Señor Dios, Jehová, formó, ya no dice creó, sino formó del polvo, del barro, primero a Adán. Y después de la costilla a Eva. En el primer capítulo dice que los creó simultáneamente a varón y mujer, a imagen y semejanza, pero en el segundo capítulo hay otra historia. Y lamentablemente esa otra historia es la que más se ha tenido en cuenta, hasta en los colegios, a los niños, se les enseña la idea del Dios castigador, ¿no? Entonces, esta culpa viene así, ¿no?
por qué el sentimiento de culpa genera infortunios y por qué es importante liberarse de eso, ¿no? Vamos a hacer una pausa acá, unos 5 minutos, no sé, para hacer los comentarios y poder comprender mejor este tema. Dejo en tus manos los comentarios, lleno. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Hola. Hola. Sí, Liliana, Aliria. adelante. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy interesante todo este tema, ¿no? Muy interesante. Esa parte intermedia, ¿no? Quería decir, porque yo también he trabajado en estas cosas de la transformación de la conducta mediante la limpieza de las emociones. Y yo lo que hice fue buscar con la gente a medida que tenía más talleres, preguntar a la gente con qué palabras definía la ira, por ejemplo. El capítulo se llamaba Clarificando la ira, pero yo les preguntaba a cada uno, y bueno, así logré llenar como, qué sé yo, media página de cada emoción dichas de otras maneras. Y la culpa es como una culpa, una inadecuacidad social, entonces a veces no nos llegamos a sentir culpables, pero si uno ve cómo es que uno recibe esa emoción, cómo la define, alrededor de qué concepto, aparecen esas otras palabras. Entre esas otras palabras, por ejemplo, puede ser la de inadecuacidad o la de incomodidad, ¿no? Mi mamá decía que nunca tenía miedo, pero en realidad ella era una persona ansiosa, muy ansiosa, y estaba llena de preocupación. Entonces para ella el miedo se llamaba preocupación. Quería dejar esto para que cada uno haga su búsqueda, ¿no? Nada más. Gracias, Ujú. gracias. Bien, entonces el efecto terapéutico de esta enseñanza es que la persona que logra, al final voy a dar unas recomendaciones, logra limpiarse de culpas hasta sana de enfermedades. Es increíble, ¿no? Disculpa, Hernán, ¿me podrías un poquito alzar la voz porque se ha bajado el volumen? Ok. Estaba diciendo que lo interesante de todo esto es de que muchas personas que han logrado liberarse de la culpa hasta se han sanado de cáncer, enfermedades llamadas incurables. Tengo testimonios, en el primer libro que he escrito también he puesto varios testimonios y formas concretas de que esta enseñanza realmente liberta a la persona, ¿no? Porque la idea de tu sacrificio es muy fuerte y se siente aprisionada a la persona por dos ideas fundamentales, ¿no? La idea de que el pecado existe, ¿no? Esa es una idea y que hay que después castigarlo. Y las personas tienen ese deseo inconsciente de hacerlo, ¿no? Todos en alguna medida. San Francisco de Asís castigaba su cuerpo y asesinó su cuerpo, porque él murió joven, con el cuerpo debilitado, porque lo torturaba, ¿no? Muchos santos luchaban contra la idea de pecado y se sentían culpables, ¿no? Yo conozco una madre religiosa que me da mucha pena que ella ha terminado en una depresión terrible. Cuando hablé con ella, me dice, siento que Dios no me ha perdonado, que no he sido la religiosa que él hubiera querido. Y se siente desdichada. Entonces, vemos que
La vida religiosa para nada es algo feliz, ¿no? Podemos ver en la vida cotidiana. Tengo amigos sacerdotes, como le dije, ¿no? Que han muerto muy tristes, porque esta idea de castigo, de no descubrir el Cristo interior dentro y buscarlo fuera, esperarlo fuera, es una tragedia para la humanidad, ¿no? Esperar que alguien venga de afuera, ¿no? Y confundir al cuerpo carnal con el hombre. El cuerpo es solo instrumento, ¿no? La gran mayoría de la humanidad desconoce esa verdad. Entonces, es deber de todos difundir. Yo difundo por gratitud esto, ¿no? Porque esta enseñanza a mí me libertó de muchos sufrimientos y en gratitud lo hago y gratuitamente, ¿no? Yo jamás tomo de esto un centavo, al contrario, pongo de mi bolsillo para que esto siga difundiéndose. Como le digo, tengo charlas y grupos en que trabajo y trato de que ellos lo hagan sin distinción de religiones, de nada, lo difundan. El verdadero cristianismo es justamente libertar a las personas del autocastigo, ¿no? Y eso es lo que se debería hacer, y al contrario se hace más culpable, ¿no? Siendo que eres pecador, son pecadores, que vendrá el castigo, que vendrá el juicio final, confundiéndose las cosas y generando culpa en las personas. Cada vez que se le dice que el ser humano es pecador, se está generando culpa, ¿no? Esas prédicas se están empujando, por eso Karl Menninger dice, las religiones están haciendo infeliz a la humanidad en vez de darles felicidad. Bueno, vamos a continuar para terminar. Hernán, una pregunta. ¿Y esa idea de castigo que está en el subconsciente, cómo, o sea, por qué existe esa idea? O sea, ¿por qué? Porque lo ideal es que no esté ahí, ¿no? Ahí en el estudio que hacemos del Génesis, nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Alguna vez, si tuvieran ustedes el interés, con mucho gusto voy a compartir ese tema también. Estoy a disposición de ustedes, ¿no? No hay ningún problema. Algo les adelanto, ¿no? Esto viene de la teología, ¿no? En realidad, de las teologías en todo caso, que han sido malinterpretadas en muchas cosas, no se ha comprendido. Por ejemplo, Jehová es ley de la mente, ley de causa y efecto. No es Dios creador. La gente cree que Jehová es Dios creador y ahí confunden la ley, causa, efecto, con un Dios creador que castiga. Bueno, pues es un error de concepción. Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla de ojo por ojo, diente por diente, significa que la ley de causa y efecto le da a cada quien lo que siembra, ¿no? Lo que da. Y eso no se entendía, se confundía y la gente hasta hacía justicia por su propia mano, ¿no? La ley de Moisés mandaba apedrear a los adúlteros y se los asesinaba a pedradas. Entonces, todo eso vino a corregir Jesucristo, ¿no? Por eso que a la mujer que le querían apedrear la libertó, a pesar que esa era una enseñanza mosaica, ¿no? Arraigada durante siglos. Entonces, de esas ideas de hasta de la ignorancia humana, después de las catástrofes, ¿no? Porque la humanidad no es esta la única, han existido otras humanidades más avanzadas tecnológicamente que esta. Y lo que pasa que se descubre muchas cosas, como por ejemplo, en la isla, en Cuba, en el mar de Cuba, se descubrió unas pirámides más grandes que las de Keops. Y lo silenciaron las potencias, sobre todo Estados Unidos, son secretos de Estado, ¿no? Así como el fenómeno ni el secreto de Estado lo silencian. Pero son pruebas de que hay construcciones que vienen de otras civilizaciones. Y el karma de las naciones hace que, pues, así como una persona nace y muere, una civilización también nace y muere. Entonces, por eso que en la India se habla de los yugas, Kali Yuga. Los yugas son etapas, eras, ¿no? de
cambio, transición de una etapa a otra, y muchas veces es así, trágica. Entonces, muchas veces esas civilizaciones han sido diezmadas por catástrofes o guerras nucleares y han quedado en las cavernas nuevamente y han vuelto al estado salvaje los remanentes, ¿no? Y esos remanentes en la ignorancia creen que el volcán es un dios, que el rayo es un dios, que entonces empiezan a tener la idea que los dioses castigan, es decir, viene la ignorancia, ¿no? De la ignorancia y de las enseñanzas teológicas mal interpretadas, como el Antiguo Testamento, que ha traído este tipo de ideas que cuando se graban en el subconsciente, porque las ideas se graban en el subconsciente, por la repetición, por la creencia, ¿no? Por eso Cristo decía, se ha hecho conforme tu fe, se ha hecho conforme crees, ¿no? Si una persona cree que puede sanar, de verdad sana, ¿no? Tu fe te ha salvado, decía Jesucristo. O sea, la creencia. Esa creencia está en el subconsciente, se vuelve convicción, ¿no? Entonces, cuando algo se vuelve convicción, por eso Cristo decía, si tenéis fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. O sea, quería decir, si tienes la convicción de que algo es posible, así será, ¿no? Entonces, la humanidad está convencida de que Dios castiga. Eso le puedes preguntar hasta un niño. Y le enseñan por tradición lo mismo. Y al desconocer eso, los religiosos, que nada saben de psicología, están inculcando eso. Por eso que las religiones, sobre todo las evangélicas, están llenas de gente sufridora, ¿no? Les pasa de todo. Había una joven que trabajó conmigo, que era de una religión. Le habían sacado el útero, le habían operado de los riñones, le habían, decía, su vida es una desgracia, me decía, yo no sé. Y digo, desde niña era de esa religión. Yo digo, ¿y qué pasa? Le digo, no es que yo creo que no estoy teniendo mi fe correcta y Dios me está castigando. Mire, ¿cómo pensaba? Porque el pastor me dijo que tú no estás realmente, como has tenido hijos fuera del matrimonio, Dios te está castigando. Así enseñan. Y eso es lo que cree la culpa del subconsciente, castiga a las personas, ¿no? De ahí viene, ¿ya? Bien, vamos a ver, acá si hay algo más. Ya, hasta aquí he preparado la charla, si me parece. Vamos a ver. Un poco se ha congelado, entonces vamos a ver. Parece que se hubiera congelado, no corre. Sí. Bueno, pero ya faltaban las 3, 4 diapositivas, ¿no? Bueno, hablando un poquito de las que faltaban. Un poco hablan sobre ese origen, justamente, ¿no? El origen, por un lado, de las civilizaciones, los vestigios de civilizaciones destruidas, que vienen a la ignorancia de creer, pues, que el trueno lo manda Thor, ¿no? Que hay un dios que castiga, que el viento, que sea, le empezaron a poner a los fenómenos naturales el nombre de dioses. En esa ignorancia viene la humanidad después de los desastres de la civilización anterior, que también traen ideas, ¿no? De ignorancia, ¿no? De mala interpretación con el fin de manipular a las personas, ¿no? Las religiones han sido usadas como forma de manipular, ¿no? Por ejemplo, un rey tenía sus profetas, ¿no? Y decía, tú vas a decir que Dios está diciendo tal cosa, ¿no? A conveniencia, entonces el profeta decía cosas porque estaba amenazado. Entonces, la religión siempre se ha mezclado con ese tipo de intereses. Entonces, la humanidad viene de esa ignorancia. ¿Y de dónde viene entonces esta ignorancia? ¿Por qué la humanidad tiene que pasar por esa situación de ignorancia, ¿no? Es un tema que a través del karma sí se puede entender, ¿no?
tendremos que diferenciar dos mundos. Miren, en el primer y segundo capítulo del Génesis están esos dos mundos. El primer mundo sería el mundo de la realidad, que Cristo le llamaba el reino de los cielos. Y el otro mundo sería el mundo de la falsedad, o que el budismo le llama el mundo de la ilusión o maya, mundo de los fenómenos, mundo de lo transitorio, que es este mundo captado por el sentido, ¿no? Aquí nada dura, todo aparece y desaparece, todo es una ilusión, pero las personas piensan que es real. Y ahí la primera razón por la que una persona se extravía en la vida. Piensa que este mundo es real. Cristo dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. Y también dijo, estad en el mundo, pero no seáis del mundo. O sea, una cosa es estar consciente de que este mundo no es real y estar en él sabiendo eso. Pero otra cosa es que no sé eso y pienso que este mundo es real y este mundo me toma como su reino. Bueno, el no saber eso, por decía Cristo, decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Buda Sakyamuni decía, la sabiduría, la iluminación, te hace liberto, te liberta. Entonces, la ignorancia es la causa de todo, ¿no? Y la sabiduría, la verdad, es la liberación, ¿no? Entonces, ¿de qué tiene que libertarse el ser humano? Es de la idea de pecado o del karma. Porque pertenecen al segundo mundo, que les dije, al mundo de la ilusión, al mundo falso. No pertenecen al mundo real, al mundo verdadero, al mundo genuino de la naturaleza divina, del hombre real, del Cristo interior. Cuando hacemos esa diferenciación, empezamos a tomar control sobre el destino. Un control consciente. Empiezan a ocurrir cosas conforme nosotros lo deseamos. Y ya no somos víctimas del azar, ni del karma, causa y efecto, ni de la inercia del pecado. Y ahí es que somos libres. Porque una persona que no controla su destino y sufre un accidente, sufre una enfermedad, sufre un infortunio, no es libre. Es esclava del destino, es esclava del karma, ¿no? Esclava del pecado o de la conciencia de pecado, la culpa. La libertad viene cuando uno toma conciencia y controla eso y encuentra la salvación. Esa es la verdadera salvación. Quien no comprende eso no es salvo, por más que tenga ideas, creencias, ¿no? Entonces, en el primer capítulo dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Imagen y semejanza es que quiere decir que creó otro Dios. Y no ha creado un hombre pecador. Como habla el segundo capítulo, fue hecho del polvo de la tierra, que es una simbología. En estas charlas, cuando hay una oportunidad, podemos hablar de eso, de cómo el Génesis se ha interpretado mal y no se ha interpretado correctamente, ¿no? Y esta interpretación, pues, correcta, viene, no de mí, ¿no? Yo la he encontrado, que ya está revelada de lo alto a la humanidad. Entonces, lo que hay que hacer es profundizarla y aplicarla en nuestra vida para que dé resultados, ¿no? Y de esa manera compartirla con otras personas, porque ese es el deber de todo para llevar felicidad a la humanidad. Ahora más que nunca, ¿no? La humanidad está entrando en un estado de crisis, ¿no? Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice, le preguntan, ¿y cómo será el fin? Bueno, le habla de guerras, rumores, guerras, etc. Pero dice, en ese día, o sea, en el día del fin, el sol se oscurecerá y no dará su luz. Caerán las estrellas
y las potencias del cielo serán conmovidas. ¿Eso qué significa? Invierno nuclear. Invierno nuclear es la oscuridad total cuando explosionan las bombas atómicas. Esquirlas que caen como estrellas, ¿no? Y en un solo día acaba todo. O sea, Jesucristo habla de un solo día, ¿no? Y eso es la consumación del autocastigo colectivo. Por eso tenemos que seguir orando, purificando, como hemos hecho hace un momento, porque esta cosa es seria. Hay una tendencia a caminar como ha caminado otras civilizaciones, a generar su autodestrucción, ¿no? Entonces, cuando hay esa tendencia, no hay persona que lo salve. O sea, la persona camina a la autodestrucción, ¿no? Así como es en pequeños en grandes, así como sucede con las personas individualmente, sucede con los pueblos, sucede con las naciones, sucede con la humanidad, que tiene su tendencia autodestructiva, ¿no? Colectiva. Hasta las guerras, dice Carl, son el impulso autodestructivo. Y de eso hay que salvar a la humanidad. De eso hay que curar a la humanidad. Y pocos lo conocen, así como en la época de Jesucristo, que pocos sabían el Evangelio y los apóstoles tocó empezar a difundir. Nosotros somos los apóstoles de esta nueva era. Tenemos que llegar al mayor número de personas, ¿no? Investigando esta verdad y poniéndole en práctica para tener convicción, porque solo cuando nosotros practicamos esto y de verdad empezamos a sentir libertad, empezamos a decir esto está bien para los demás, ¿no? Uno no puede difundir algo que no es práctico, que no se puede demostrar. Esto se puede demostrar constantemente en forma práctica, ¿no? Esto no es, yo lo he visto, lo veo constantemente en las personas que me dicen cómo su vida se está revolucionando realmente, no solo sanando enfermedades, sino cambiando su vida, ¿no? O sea, mejorando en todo sentido, que es lo correcto. Ese no es el camino de la destrucción, es el camino de la construcción. Dice el Apocalipsis, un nuevo cielo y una nueva tierra descienden del cielo. Esa nueva tierra, ese nuevo cielo, son justamente la libertación del autocastigo. Cuando la persona se liberta de eso, empieza a encontrar la felicidad, pues, que estaba ahí latente, ¿no? Que es la forma de vivir. El ser humano ha nacido para ser feliz, para vivir una vida plena, ¿no? Para desarrollarse plenamente, porque él es la propia felicidad. El ser humano es la propia alegría, la propia felicidad, ¿no? Solo que no lo sabe, ¿no? Él piensa que lo tiene que buscar afuera, o piensa que tiene que sufrir para conseguir eso. Entonces, nunca lo encuentra. Han pasado 20 siglos, la humanidad o sigue esperando un Mesías, o cada siglo, ¿no? Desde la época del apóstol Pablo, se hablaba de la segunda venida de Jesucristo. Ya venía, ya viene el Señor, ya viene. Entonces, desde antes se cree que ya está viniendo, ¿no? Hasta ahora se sigue pensando eso. Pero si está dentro de nosotros, ¿de dónde va a venir? ¿Quién va a venir? Hay que encontrarle dentro de nosotros. O sea, Él ya está acá. No se ha ido a ninguna parte. De eso hay que hablarle al mundo. Esa es el nuevo evangelio, ¿no? ¿Sabes? Cristo está en tu interior. Ese es el nuevo evangelio. Bien. Y no, dejo ya unos minutos finales a ustedes. Como siempre, mucho gusto, estoy a disposición de ustedes cuando quieran para continuar. Me invitan, estoy muy feliz yo de poder compartir. Hernán, hay una pregunta de Milú. Sí. Perdón, de Milú. Sí, Milú. Milú, qué gusto. Qué gusto. Sí, Milú. Hernán, hola, qué gusto de escucharte. ¿Cómo Qué estás? genial. El gusto es Ya, mío. yo quería solamente aportar algo, o sea que Sí, lo que tú dices yo estoy de acuerdo que todos somos seres de luz, todos somos hijos de Dios y estamos en un cuerpo físico para manifestarnos. Que todas las experiencias que tenemos, buenas y malas, son para aprender. Si la vemos así, que todo lo que nos pasa no es un castigo, sino es
producto de algo que nosotros tenemos que sacar lo bueno de lo que nos pasa, pienso que todos podemos avanzar mucho más. O sea, no sentirnos mal porque nos salió mal algo, sino simplemente reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué de bueno aprendo de esto? Porque todo lo que estamos, bueno, todos los que estamos aquí en este mundo, estamos para aprender y cada vez aprendemos más y más. Y la idea es que nos identificamos con nuestro verdadero ser, que somos seres de luz, ¿no? Y no concentrarnos en que somos seres limitados, ¿no? Que somos seres imperfectos, etcétera. Claro que todos tenemos virtudes y defectos, ¿no? Pero todos estamos en un proceso de auto mejoramiento. Y para ese auto mejoramiento tenemos que saber que tenemos que mejorar. Y también saber que todo lo que nos pasa es justamente para aprender. O sea, no es que sea bueno ni malo, sino es cómo lo ves tú, cómo lo interpretas, qué enfoque le das, ¿no? Para que te ayude esa experiencia, ¿no? Si bien estamos en un mundo tridimensional de la materia, que es ilusión, pero nuestro cuerpo físico está acá. En este mundo es que tenemos que irradiar nosotros y mejorar y avanzar y evolucionar. Y la clave es encontrar a Dios en tu interior. Eso estoy 100% segura. Y creo que todos estamos en eso, ¿no? O sea, mientras más te concentras y te interiorizas en ti, en esa presencia divina, más te perfeccionas. Y si eres también consciente de lo que te rodea y estás consciente de que todo es aprendizaje, vas a aprender de todas las personas y vas a amar, no solamente amar a Dios, sino amarte a ti mismo y aceptarte tal como eres, ¿no? Y además, tú no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. Y también tú, si eres misericordioso contigo, vas a ser misericordioso con los demás. Todo empieza desde adentro y se proyecta hacia afuera. Un abrazo. Eso quería comentar, Román. Mía, y complementando a tu comentario, les cuento una experiencia, ¿no? Y puede ser motivo de la próxima conversación. Una joven fue atropellada por un taxi, ¿no? Y quedó en silla de ruedas. Entonces, con un tiempo, pues, nos molesta. Y en una charla así me pidió orientación, me dijo, profesor, ¿qué puedo hacer? Le dije, tienes que perdonar al taxista. Pero mi familia me dice de que me ha hecho infeliz y que lo estamos enjuiciando porque es que tu familia piensa que te sucedió por casualidad el atropello, pero hay una causa que viene de dentro. Y si tú odias al taxista, al chofer, no vas a sanar, te vas a prolongar. Perdónale y agradece, como tú dices, la oportunidad de, gracias a eso, descubrir el perdón y la magia del perdón. Y hazlo de corazón. Hay una oración que es así, que escriben. La joven demoraba en sanar ya 1 año, andaba con muletas. Desde que hizo eso, en 1 mes y medio, ya no usa muletas. Entonces, hay un tema, ¿no? El perdón liberta. Eso también puede ser motivo, y es motivo de charlas que damos, de cómo el perdón liberta y anula el karma. Anula la inercia del pecado y el sentimiento de culpa. Bien. Y no, estoy muy contento, muy agradecido por la oportunidad. En cualquier momento estoy siempre a disposición de ustedes. Y cualquier cosa, pues no tienen más que comunicarme. Ajá. Bueno, quedaron pendientes algunas preguntas. Muchas gracias, Hernán, por tu participación. Creo muy importante el tema. Podemos grabar la charla y un poco para que los hermanos la vuelvan a escuchar. Y ahora estaremos compartiendo, ¿no?, aquí en el grupo. Gracias, Quisiera Hernán. que me acompañen a hacer una oración, por favor. Claro. Y todos por la paz del mundo, ¿sí? Por favor. Uh-huh. A ver, nos vamos a poner cómodos, cerramos los ojos. 2 veces hacemos la siguiente oración. Muchas gracias. El amor de Dios llena toda la faz de la tierra y deshace todos los sentimientos contrarios al amor.
todos los pueblos del mundo son vivificados por el amor de Dios y se aman unos a los otros. A partir de este momento no habrá más vibraciones destructivas como la ira, el odio, el rencor y la hostilidad. El amor de Dios llena toda la faz de la tierra y deshace todos los sentimientos contrarios al amor. Todos los pueblos del mundo son vivificados por el amor de Dios y se aman unos a los otros. A partir de este momento no habrá más vibraciones destructivas como la ira, el odio, el rencor y la hostilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Ya Muchas estaremos en gracias. contacto. Gracias. Excelente. Hernán, muchas gracias, me ha dado mucho gusto volver a escucharte, tu tema muy bonito, y espero que en algún momento podamos reunirnos porque tenemos muchas cosas que conversar y aprender unos de otros. Gracias, Hernán, un abrazo grande. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Un Muchas abrazo. gracias. Estamos viendo entonces hasta la siguiente reunión. Un abrazo para todos. Gracias, Gino. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Gino. Gracias. Buen fin de semana para todos. Saludos, un abrazo. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Chao. Chao.